tienes que cogerlo. El amor está en la lluvia, trata de mojarte el cuerpo. El amor cae en la tierra, es el que sientes tú en tu pecho. Y el amor que te regalo, si tú quieres ser eterno. Déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver. Déjame vivir la vida, mi manera, déjame vivir la línea. Déjame entrar, déjame ser, déjame entrar, déjame ver. Perdona. ¿Ponemos el otro? Sí, Este es el otro, sí. Es que ya estaba bien. Vale, perdón. Sí, sí. No pasa nada. ¿Seguro? A mí me parece que iba bien. No, no, vale. Ok. ¿Cómo es tu principio? Sí, Está en el aire, solo tienes que cogerlo. El amor está en la lluvia, trata de mojarte el cuerpo. El amor cae en la tierra, es el que sientes tú en tu pecho. Y el amor que te regalo, si tú quieres ser eterno. Déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver. Déjame vivir la vida, mi manera, déjame vivir la línea. Déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver. I Lorenzo Durán de Raó y reconeix que España vulnera sistemáticamente los derechos de las personas psiquiatrizadas. Solo con mirar tu foto se me vienen los recuerdos. Si tú quieres ya te he dicho, lo nuestro va a ser eterno. Déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver. Déjame vivir la vida a mi manera, déjame vivir la niña. Déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver. El amor está en el aire, solo tienes que cogerlo. El amor está lloviendo, trata de mojarte el cuerpo. El amor cae en la tierra, lo estás sintiendo en tu pecho. El amor que te regalo no se oxida como el hierro. Pero piensa que muchas veces la vida se nos pondrá cuesta arriba. Y ahí es cuando hay que luchar. Ay, pero piensa que juntos todo es más fácil. Recorremos nuevas tierras y el sol siempre va a brillar. Déjame en paz, déjame ser, déjame estar, déjame ver. Déjame vivir la vida a mi manera. Déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame. Una sociedad que cercena y corta y narcotiza e incluso tortura cualquier divergencia. Así que un aplauso fuertísimo para el manifiesto New Bulldogs y Agueta. Déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver, déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver, déjame en paz, déjame ser, déjame entrar, déjame ver, déjame vivir la vida a mi manera, déjame vivir la niña como quiera. Déjame ser, déjame entrar, déjame ver. Quiero pasarme la vida y en invierno y en verano dando vueltas con vosotras con mi guitarra en la mano.
realidad no íbamos a hacer vídeo, no se había pensado en hacer vídeo. Se hicieron unas fotos el año pasado, sí, de hecho está aquí Xavi, el autor del vídeo del año pasado. Y este año, por razones de no sé bien, no había una persona específica para pensar. Entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer el café de las voces, así que tenemos que hacer un vídeo, y me llegaron fotos de miles de personas sin una idea, sin una estructura. Y pensé todo el rato, primero nos juntamos todos, lo que es el comité de los Wibots, y nos escojamos una canción que represente lo que pasó un poco. Y fuimos a uno de los grupos que había estado en el Caramulo San Luis, los bohemios, cuando estaba. Y cogí a la canción de base e intenté reflejar con lo que llegaba, que ese era un poco el problema, porque había fotos de todas partes sin una historia, no habíamos planeado nada. Y la idea que de alguna forma vertebra esta reunión, y un poco yo creo que es como la espurna, la chispa, el origen de por dónde tiene que ir la salud mental en primera persona y cuál es el problema, uno de los grandes problemas de la primera persona, que es el orgullo, la gran dicotomía que se produce, la gran bipolaridad, nunca mejor dicho así, que se produce en sentir orgullo y a la vez mucha gente que siempre dice yo no siento orgullo de mi enfermedad, o de sentirme mal, o de mis problemas, y eso siempre como genera controversia y es, yo creo, una de las causas por las que el orgullo todavía no está creciendo. Mi idea, en mi cabeza, yo creo que dentro de 20, espero verlo, dentro de 20 años habrá como 50.000 personas que llegarán a la Plaza Cataluña y la gente se peleará por estar ahí. Pero ahora cuesta por ese tema de esas dificultades de sentir vergüenza o de sentir... Y claro, yo lo enfocaba y digo, bueno, yo quiero que se refleje, esto fue una fiesta, es una fiesta que el orgullo no va por me siento orgulloso de una enfermedad, sino me siento orgulloso de quién soy, de qué soy, de qué ha pasado en mi vida, por todo lo que, por todas las cuestas, los problemas, las alegrías, de lo que me ha construido, de lo que eso no lo puedo eliminar, no puedo sentir vergüenza de eso. Y es como la idea, es difícil de transmitir siempre eso, porque siempre está como mucho más fuerte. Siento vergüenza de lo que me han dicho que soy, o de ese diagnóstico que me han dado, o se ha apoderado tanto ese nombre de mí que no me atrevo a salir el día del orgullo a expresar qué me ha pasado o a compartir esa festividad diciendo claramente que soy quien soy y gracias a todo lo que me ha pasado en la vida puedo estar aquí, puedo disfrutar y puedo compartir. Intentaba que el vídeo reflejara eso. Personalmente nunca he estado, no sé, esto no lo debe decir, nunca estaba del todo contento porque no pasó por mí todo el rato, sino que la idea del próximo año diremos, vamos a hacer un vídeo, qué queremos, qué guión pensamos hacer, y entre todos, bueno, y esto es como es punto de partida, pensar eso, qué es el orgullo, o a veces el orgullo, o interesante.
estuve el primer año en la organización, luego el segundo ya no estuve porque me quemé. ¿Crees que el micro llega allí? Durante un proceso de recuperación, durante el trastorno, hasta ese proceso no es de un día ni de dos. ¿No? No. Como es con cable, lo vas pasando. Ya está, se acabó. Bueno, pues lo que habías oído, ¿no? Lo de antes. Pues un poquito del proceso ese de recuperación, ¿no? De que se pasa uno toda la vida pasándolo mal, ¿no? Hasta que encuentra personas pues, que hablan el mismo idioma que hablamos. Ese proceso es largo, es largo. De vergüenza, de no sentirte muy solo, de no saber qué te pasa, de esperar que te llegue un mago y te llegue la estación al otro día, el pensamiento. Y me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Porque de iniciar, pienso en mí, ¿no? Como cuando inicié, yendo al psiquiatra, al psicólogo, gastándome dinero, mi familia no me entendía, mis parejas menos todavía, y llego un día a una entidad, ¿no? Que me ayuda, que es la que más me ha ayudado en mi vida y me voy recuperando. O sea que yo creo que me he recuperado. Entonces me han pasado muchos años, tengo 47, pues imaginamos, ¿no? De que empecé. Entonces esto es consecuente, ¿no? El día del orgullo loco, ¿no? Llega, está solo, conoces gente de una asociación, luego conozco gente de una federación, de otras asociaciones, ya no estoy en Tarrasa, me voy a Sant Cugat, de Sant Cugat me vengo a Barcelona, de Barcelona participo en el orgullo loco. Participo en el orgullo loco y es un paso más, ¿no? En mi recuperación. Lo que también yo siempre pienso, ¿no? Hoy estamos aquí, está Marcos, está Rosa, estamos siempre los que hablamos siempre. Y yo creo que la gente tiene que participar. Es un proceso de recuperación, el participar. Entonces yo me voy a callar ya, yo no quiero hablar más porque estoy harto siempre de explicar mi vida y de todo. Y os invito a que la gente que no participa es la que tiene que participar. Como me decía un amigo, cuanto menos ganas tienes de ir a terapia, más tienes que ir a terapia. Es como que recuperar más. Entonces, pues yo eso, un abrazo a todos, encantados de veros y que participéis aquí y habléis. Es un poder y participéis en el orgullo loco. Pues nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Ya dicen de estar loco. Bueno, pues si es que estoy loco, es que estoy contento de estar loco, es que estoy medio loco, es verdad. Pero ya de conocer gente que habla el mismo idioma que tú, que los puedes mirar a la cara, que los puedes tocar, que los puedes hablar, que no se ríen de ti. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a tirar más un orgullo loco y más arriba, y un orgullo mundial y un orgullo de lo que haya que hacer. Y bueno, ¿quién quiere hablar ahora? ¿Quién no hable nunca? Venga. ¿La pausa qué? Hola, yo soy Arturo, vengo de Tarragona, de la Asociación La Muralla. Allí hacemos pero del tema del orgullo loco no atrae, me gusta más, pero bueno, llamemos de cualquier manera. Lo importante es para qué nos sirve esta fiesta. Para nosotros esta fiesta nos sirve para empoderarnos. Y cuando dices empoderarte es tomar las riendas de tu vida. Esto se dice muchas veces, pero ¿cuándo lo estás haciendo de verdad? Cuando entras en lo que yo llamo la resiliencia. A partir de toda la mierda, perdón la expresión, que nos hemos comido toda la vida, somos capaces de resurgir cual hacemos. Y eso para mí es lo importante y es lo que representa esta fiesta. El poder resurgir, el que no nos pisen y que pisamos fuerte. De poder caerte y volver a levantarte. Y nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar. Para mí eso es el orgullo. No hay mucho más que añadir.
Bueno, intentaré hacerlo muy breve, ¿no? Ya dije, es peligroso argentino con micrófono. Bueno, primero de todo, ¿no? Muchísimas gracias a la organización, al Café de las Voces, por darnos este espacio de encuentro, que siempre son necesarios, por más que ya algunos otros espacios haya, y también para poder llegar a personas más allá de la organización o de las entidades de Orgullo Loco. Y lo primero, bueno, recoger un poco lo que ya se ha dicho, ¿no? Que hay personas que dicen esta idea de cómo puede estar orgulloso de una situación que y más allá de todo lo que tiene que ver con la dimensión personal, que a veces nos olvidamos mucho, de poder por primera vez, ¿no? Por primeras veces, después de décadas, ¿sí? Comenzar también a reclamar estar en los espacios de decisiones en los cuales ¿no? se establecen las políticas sanitarias en relación a la salud mental, y comenzar a reclamar que se dejen de hacer acciones para nosotras, sin nosotras, ¿no? Que es un clásico, eso también es fundamental, el tema del orgullo loco. Y como crítica también a todo esto, ¿no? Me he dado cuenta cuando he visto el cartel, ¿sí? Que la idea es que hable todo el mundo aquí, ¿no? Pero en el cartel salimos 6 hombres, ¿sí? Y es una cosa un poco llamativa porque no es así en las entidades, y de hecho el orgullo loco tiene mucho que ver su origen con Judy Chamberlain, ¿no? Que es la primera, es una superviviente de la psiquiatría que promueve, digamos, movimientos de empoderamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, todavía hay cuestiones que tenemos que pensar bastante dentro de lo que es el orgullo loco aquí en Barcelona, temas de interseccionalidad, etcétera, ¿no? Hay 2 micros, ¿eh? O sea que por los de aquí. Bueno, nada más decir, sí, hay muchas cosas que no antes. Bueno, estuve viendo Joker, es una película muy bestia, y estaba pensando en esa persona con la cual me siento un 1% identificado, y el 90% tampoco se sienten identificadas con alguien de ultraderecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos meten en el saco, en el mismo saco, a mucha gente que tenemos diagnóstico porque piensan por desinformación que somos todo lo mismo, y no, hay un mundo carrera universitaria, gente con psiquiatría, son psiquiatras, son... No. ¿no? De, bueno, el loco, no. Y aparte, el sentido del orgullo loco lo veo yo. Yo entiendo que la gente se sienta mal con eso del loco, porque no es lo mismo decir puto loco. Digo, esto es la locura, esto es que bien, qué locura, me estoy pasando como un loco. O sea, se juega mucho con el lenguaje. Y aparte de eso, yo lo veo más como ese día en que puedes ser diferente y no tienes que acomplejarte de ser diferente, que hay muchas personas diferentes en este mundo y no tienen por qué tener un diagnóstico, y hay mucha gente que es diferente y que se siente a gusto con súper aburrido. Y prefiero no ser normal y ser estrafalario, porque es que a veces es muy aburrido ser súper normal. O sea, cada vez es más aburrido ser normal. Y aparte es más raro, cada vez es más raro el normal, ¿no? Porque esta gente está lleno de gente que es de muchos tipos de... están los frikis, están... Bueno, o sea, podríamos estar varios días, ¿no? Hablando de gente que no es convencional. Para mí me gusta más hablar de convencional y no convencional.
Y aparte de eso, creo que el sistema es el que hay, es un sistema que es psicópata y es asesino y es un sistema que no funciona, que es un mal sistema, que está dejando a gente en la calle y el estar sin un futuro a un tiempo te hace destrozarte la cabeza. Y es otro colectivo que si no está loco se va a volver loco. La gente que tiene que saltar, que salta porque no tiene otra vía de escapatoria, porque le echan de su casa, que le desmontan su día a día. Son gente que gracias al sistema pues lo matan. O sea, los gobiernos son corresponsables de las muertes, igual que los bancos, la gente que se suicida, y la soledad también vuelve loco, la soledad forzada también vuelve loco. Hay muchos colectivos que están excluidos, y yo siempre he dicho desde que colaboré con el Orgullo Loco, es decir, no tenemos que estar en ese gueto de estamos locos, y no, hay mucha gente discriminada porque hay falta de información de esos colectivos. O sea, tenemos que abrirnos a toda esa gente que son discriminada como nosotros por sistema porque creen que no es lo convencional. Creo que ahí vamos a tener un montón de gente que va a estar con nosotros porque también son discriminados como nosotros. Creo que ahí vamos a tener de la mano a muchos colectivos que no tienen ningún sentido lo que se excluyan, y creo que cuanto más seamos, más fuerza vamos a tener contra un sistema que no tiene ningún tipo, muchas veces, de sensibilidad. No les importamos nada. Y para de cara a la galería, dice, oye, mira, he dejado tanto dinero para esta gente, mira qué bueno que soy. En fin, ahí lo dejo. Me pongo aquí. Bueno, seguro que tendremos todos muchos puntos de encuentro en las reflexiones, de por qué y demás, ¿no? Pero viendo el vídeo me he dado cuenta de algo que nunca antes había visto, ¿no? Vamos por la playa, la Barceloneta, Avenida Barceloneta, y estamos ocupando espacio público. Siempre hemos sido invisibles. Y de repente estamos reivindicando en un espacio público porque además hemos pedido esos espacios. Para mí eso es muy importante porque es muy simbólico. Es decir, estamos aquí, miradnos, estamos aquí, ¿nos veis? Y estamos en un espacio público, ocupando espacio público, cuando siempre se nos ha barrido de los espacios públicos. Y encima nos estamos riendo con sus insultos ahí bien alto y con una comparsa y haciendo ruido, no nos estamos escondiendo. O sea, para mí, uno de los valores que me acabo de dar cuenta y por qué tenemos que seguir es ese, por el espacio público, por ese espacio que ocupamos dentro de la sociedad que también es nuestro y nos pertenece y lo tenemos que reivindicar. Y una forma de exigir y de reivindicar, sin duda alguna, será saliendo cada año con el Orgullo Loco, reivindicándolo, y yo estoy segura que si no el año que viene el otro, los operadores turísticos de Barcelona venderán paquetes para venir al Orgull Boig de Barcelona. Estoy segurísima, vamos. Bueno, es normal que la gente tenga miedo de... Bueno, le gusta esta etiqueta de Orgullo Loco porque verdaderamente las connotaciones que tiene una sociedad que, como ya se ha dicho, ¿no?, discrimina cualquier comportamiento, es eso un poco extraño, porque no hace falta que estés diagnosticado, que sepa que estás diagnosticado, es que basta la menor discrepancia, ir un poco mal vestido, ir hacer un gesto que alguien interprete como extraño, para que te traten como un apestado. Yo he visto escenas verdaderamente increíbles, una tolerancia increíble, y a veces las he sufrido.
Y bueno, pues es normal que la gente no quiera esta etiqueta, pero yo creo que justamente hay que reivindicarla, hay que buscar el lado positivo de esta etiqueta. También David ha hablado de la película Joker, que la vimos juntos el otro día. Yo, cuando veo una película así, la verdad es que tengo miedo de que el mensaje que transmite eche por tierra mucho de nuestro esfuerzo, ¿no? Pero, en fin, hay que saber convivir con estos prejuicios, hay que saber hacerles frente, hay que esperar que efectivamente llenemos autobuses con gente que quiera ir a la Plaza de Cataluña para participar en el orgullo loco. Y hay que tener en cuenta que podemos tener buenos momentos, podemos tener reveses, que la historia no es lineal, que no es un proceso continuo, sino que es más bien un círculo. Y no sabemos el círculo que estamos iniciando ahora. No parece un círculo muy bueno, pero lo que no debemos hacer es rendirnos, lo que no debemos hacer es alzar la toalla, nada más. Hola, yo soy Miguel Ángel. Bueno, yo decir sobre el tema de cada día, de cuando me levanto, porque yo siempre lo explico, ¿no? Que yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, el trastorno va conmigo, ¿no? Yo tengo una manera de relacionarme diferente, tengo sensaciones a la hora de estar en grupos, de ir a cualquier sitio, de hacer cosas que la demás gente hace, pues yo las percibo, las siento de otra manera. ¿Eso me vuelve quizás menos loable para vivir, para tener menos derechos? ¿Esa diferencia? Pues no. Y eso es lo que yo creo que se ha de reivindicar el Día del Orgullo. Se ha de reivindicar que la diferencia suma. La diferencia es algo precioso, algo que es valor en la humanidad. Porque si no hubiera diferencia, yo creo que el mundo estaría como congelado, ¿no? No habría perfiles, no habría, pues eso, destellos de la diversidad, que eso enriquece el pensamiento, la evolución. ¿Dónde iría la raza humana sin la diferencia, sin la diversidad y poder progresar ahí, ¿no? Porque ahí está la verdadera evolución, el progreso, ¿no? En la diferencia. Y yo cada día, como digo, me siento diferente y orgulloso de ser diferente. Lo he pasado mal, como decían compañeros, nos ha caído mucha porquería encima, nos sigue cayendo por temas que se hacen de películas, de espectáculos. Hoy mismo he visto la clínica psiquiátrica, vena, no sé qué, estos juegos que hay de pruebas y todo esto que se hacen, y eso va mucho en contra de la lucha contra el estigma, contra el prejuicio. Pero claro, esta sociedad siempre va hacia el morbo, el sensacionalismo, ¿no? El espectáculo. Parece que hay una parte de la sociedad que disfruta con el sufrimiento ajeno. Y entonces lo que hay que hacer ese Día del Orgullo es alzar la voz por los que no pueden alzarla, porque hay mucha gente que está pasando momentos duros con el trastorno, porque no es estar orgulloso de tener un trastorno, de tener una sensibilidad alterada, sino de poder alzar la voz por tantos y alzar la voz por los derechos, y eso es lo que es el orgullo, ¿no? Un día de reivindicar y gritar que la diferencia suma. Gracias. Hasta aquí llega, ¿no? Bueno, yo me llamo Marc, a mí también me diagnosticaron, ¿no? Y bueno, comentar que una de las cosas que más me molesta es el tema de... O sea, cuando hay en películas sobre todo y en otros sitios, en otros lugares, por ejemplo en música y tal, que se demoniza a la persona que tiene una enfermedad mental, ¿no? Y eso pasa muchísimo, aún es una cosa que hay mucho camino, hay películas de sobra, sobre todo en el terreno del terror, ¿no? Que se demoniza pues a las personas, y sobre todo es como que se hace la similitud de que una persona que tiene un problema de salud mental es un asesino. Entonces, bueno, yo creo que aquí habría que
también reivindicar, ¿no? que bueno, eso que estamos diciendo un poco, que la diversidad suma, que bueno, que se ha sufrido, que hay pues, hay otros conceptos que no son solo el que se nos intenta imponer desde arriba, ¿no? Y sobre todo también, haciendo referencia a la película de Joker, pues yo también veo que es una película que se le da un matiz diferente y me gustó eso de la película, porque veo que, bueno, hemos avanzado un poquito desde Resplandor, digamos, porque ya se le da un pequeño cambio en el que, bueno, el loco pues ya tiene un poco de espíritu crítico, tiene un poco puede opinar, tiene un proceso y no tiene por qué estar todo el día así. A empezar a matar gente y empezar a cargarse todo el mundo, ¿no? Porque como está loco no podía hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también el tema de los psiquiátricos que van apareciendo de vez en cuando, el circo de los horrores, el asylum, el no sé qué, bueno, van apareciendo todas esas historias que hacen un flaco favor, porque al final es como, bueno, ahora sobre todo que estamos en Halloween, ¿no? Pues claro que cuando se piensa en Halloween se piensa en personas con camisa de fuerza, llenas de sangre, y se piensa en manicomios donde también pues la gente va por ahí matando dentro de los manicomios y todo eso, ¿no? Yo creo que también en el Orgullo Loco se tendría que poder romper esta lanza, ¿no? contra todos estos medios de comunicación en cuanto a, sobre todo, películas, ya digo, pero también está el tema de los medios de comunicación en sí, de noticias, en los que directamente los políticos se llaman locos los unos a los otros, como si fueran insulto, y se les dice que han perdido la chaveta y que se les dice que son unos esquizofrénicos y todas esas frases que, bueno, pues claro, a fuerza de ir repitiendo todo eso con estas cargas tan negativas, al final acabas demonizando toda la salud mental. Y bueno, pues por eso yo creo que el Orgullo Loco está aquí para esto, para poder darle la otra cara, de poder ver que bueno, que tenemos, o algunos tenemos, pues historias mentales, pero eso no significa ni que estemos matando a gente, ni que nos tengan que encerrar de por vida, como se había hecho hasta ahora también en algunos manicomios, y bueno, más o menos eso. Hola. ¿Puedo hablar en catalán? Si no... Bueno, hola, em dic Fino i tinc 26 anys. I bueno, a mi em van diagnosticar, soc psicòloga, i al quart any de carrera em van diagnosticar amb una depressió ansiosa molt forta. A partir del meu diagnòstic, com vulguem dir-ho, o sigui, per mi va ser curiós perquè estava com en les dues bandes, no? En les mogudes aquestes estigmatitzadores del punk i DSM, la visió dels psiquiatres i entre els psicòlegs, o la gent que es va formar amb la meva generació, amb una visió molt reduïda i a la carrera com t'impulsen a classificar i tal, i creure-m'ho, més o menys, i després jo que em diagnostiquessin i veure que el que m'estava passant no tenia res a veure amb tot el que havia estudiat. Era com, bueno, me acaban de contar una mentira de 4 años. I una mica
el primer que vaig fer quan em van diagnosticar va ser com obrir un Instagram i explicar totes les meves mogudes mentals, perquè com a psicòloga o estudiant d'això em sembla com terrible que... O sigui, no em volia callar del que m'estava passant, perquè és lícit, no? Vull dir, només faltaria. Aleshores, crec que l'orgull boig, o Mad Pride, com li voleu dir, és super necessari que a poc comenci a entrar en professionals de la salut i que comencin una mica a despertar i a no seguir la normativa hegemònica, blanca, cableta. Crec que és una lluita més a favor de la diversitat i és super necessària. Sobretot quan jo he pogut veure les dues parts i és com, bueno, és que s'ha de fer alguna cosa, no? I per altra part també dir que sobre el tema de que com ens estigmatitzen els boigs, els assassinos i aquestes coses, és com, bueno, perdona, o sigui, el más loco i el que más mata serà l'home racista, l'home machista, masclista, i justament aquesta diversitat de trastorns mentals o condicions o com vulguem dir gairebé no... Donald Trump també és un gran assassino. Correcte. Bueno, que ningú que està malament del cap, que està loco, és igual com em digui o com em diguin, és assassí i va fer res, les estadístiques són superbaixes i bueno, que amb totes aquestes coses és com les que crec que s'han de visibilitzar amb aquest moviment i també com que a través d'anar ensenyant-ho i ensenyant-ho i ensenyant-ho la gent deixi de tenir por a dir el que li passa i que es normalitzi com una cosa més perquè a més ara en aquests dies que corren, o sigui, el nivell de certes malalties ha pujat molt, no? I que s'ha de donar també visibilització perquè la penya pugui normalitzar-ho i no sentir-se malament sobre això. I ja està. No tinc res més a dir. Me llamo Jesús, yo no me considero que estoy loco, considero que a veces tengo estado de locura, a veces, ¿no? Esquizofrénico, es 24 horas esquizofrénico, es 24 horas, yo a veces tengo estados de locura, que veo cosas raras, y que antes tenía miedo y ahora le entrego el training y yo decido a Lucía que me dé la medicación de disparar o de disparar. O si veo que entro, me rayo, toma la creación para no ir una experiencia, pero yo estoy loco ese tiempo, no estoy las 24 horas. Yo quería hacer una pregunta que voy a ser sincera y sincera. De aquí, ¿quién ha leído el manifiesto del orgullo loco? Levantar la mano que lo haya leído completamente. No, solamente que levanten los que han leído el manifiesto. Yo soy, son 5, ¿no? Yo soy, este año, llevo poco tiempo en la muralla, y me dice, oye, mira, hay alguien del orgullo loco que se presenta. Yo, ¿cómo me presento? Yo me meto en una película, soy católico. El tema de mi orgullo loco, de que yo vengo de la izquierda, de ver historias, muertos, tonterías de estas que tienen los psicóticos, me llevó a rezar una de María, pues eso no es importante. Yo soy muy enamorado de cuando fui allí del manifiesto. El manifiesto es muy importante y hay que llevarlo a la sociedad. No es solamente pasear y que estamos en la calle y quiero verme y me pongo. Yo no soy loco, la verdad. El manifiesto, había 2 tendencias, se unió, Daniel unió, y estoy enamorado del manifiesto. Y para mí el manifiesto es importante. Para mí, el orgullo loco, el manifiesto, tiene que ir a la sociedad. Yo, dentro de mí, dicen que los locos tenemos una distorsión de la realidad. Dice, pues montemos un autobús que lo lleno, 3 personas conseguir, y el autobús fuera. Para mí, el orgullo loco tiene que ser reivindicativo
pero que se amplía en la sociedad. Yo creo que hay personas ricas, de derecha, que también se siente atropellado cuando le dicen toma la administración 24 horas. Tiene que ser para todos y ser suficiente para que todo el mundo participe, no solamente unos cuantos. No sé si me entendéis. Entonces, es cómo llego yo a la gente cuando presento yo el manifiesto y le digo, no, si yo estoy de acuerdo con el manifiesto, pero yo no quiero sentir orgulloso de mi locura. Yo lo digo, yo no soy loco, yo tengo a veces locura y me siento satisfecho, como si me permite ver la vida de forma diferente. Esta reflexión quería hacer. Y también otra cosa, la fiesta, para mí, cuando se hace la reivindicación, tiene que ir con gente de primera persona que son famosos, que han dicho abiertamente que tienen un problema de salud mental. También eso es importante. Utilizar la fiesta para potenciar, para dar la máxima publicidad. Hola, soy Javi de Matisus. Quería comentar una cosa, bueno, más bien lanzar una pregunta, un par de preguntas, pero al fin, va a estar relacionado también con lo que ha dicho el compañero ahora. Bueno, estamos de acuerdo en que Orgullo Loco es una fiesta reivindicativa, donde en principio pretende cambiar algo que no nos gusta, ¿no? Es decir, queremos que pase el tiempo, porque si nada si no se mueve algo, si no se mueve nada, el tiempo no pasa. O sea, si se podría decir así, ¿no? Nosotros queremos que no se pare el reloj, ¿no? Que siga avanzando, porque quiere decir que hay movimiento y hay cambio, ¿no? Y bueno, y en ese sentido pregunto, no sé en qué contestar o reflexionar sobre eso. Querer transformar el mundo de la salud mental es querer también transformar la sociedad en su conjunto. Y otra que si verdaderamente el mundo de la salud mental nos movemos porque queremos transformar, ¿qué otras estrategias nosotros podemos protagonizar para querer transformar otros aspectos de la sociedad? O sea, ¿queremos realmente ser protagonistas de una transformación social real? ¿Qué estrategias podemos utilizar? O a lo mejor no queremos hacerlo y solo queremos transformar lo nuestro. Lanzo estas dos preguntas, si os sirve a alguien de... Yo creo que la sociedad es un todo y que está demostrado que las sociedades que mejor cuidan más respetan los derechos de la mujer, más cuidan de sus ancianos, más cuidan de su infancia, tienen también más sensibilidad para cualquier tema social. Este es un tema que ya se debatió mucho en Estados Unidos. Un líder gay, no recuerdo, Harvey Fino, no recuerdo cómo se llamaba, que habló de esto, de que si querían que el resto de la sociedad se preocupara por los derechos de los homosexuales tenían que implicarse también con la sociedad. Y yo creo que esto verdaderamente es recíproco. Es decir, no es cuestión de encerrarse en el gueto, sino verdaderamente ser participativos, ser solidarios y, bueno, diseñar mecanismos para mostrar esa solidaridad. Recuperando lo que dice el compañero con lo que decíamos en el principio, ¿no? Lo que el comentario de Harvey Milk, interesante, ¿no? Lo que decíamos de que a veces en el orgullo loco nos olvidamos de la interseccionalidad, ¿no? Precisamente, ¿no? Y seguimos pensando como si fuera un problema nuestro, cuando justamente una de las cosas que reivindicamos que lo que nos sucede no es algo
como se piensa, ¿no? De disfuncional dentro de la cabeza, ¿sí? Como en una cuestión de neurotransmisores o de cuestiones psicopatológicas, pero que te pasan dentro de la cabeza. Muchas de las personas que acabamos con un problema de salud mental tiene que ver porque hemos atravesado circunstancias de vida llenas de violencia, ¿sí? Por maltrato en la infancia, por situaciones de abuso sexual infantil, por bullying, mobbing, exclusión social, o sea, está llena de violencia la vida de las personas que acabamos con un problema de salud mental. Y a veces reivindicamos solamente como los derechos dentro del colectivo sin tener en cuenta que las vulneraciones sistemáticas y estructurales de derechos de la sociedad en general a los colectivos vulnerables tienen muchísimo que ver con los problemas de salud mental. Precisamente es como fundamental lo que está diciendo, ¿no? De dejar de pensarnos exclusivamente, ¿no? Como con las personas que estamos diagnosticadas, que sí que obviamente llevar un diagnóstico te expone a unas vulnerabilidades de derechos específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La sustitución de la capacidad jurídica, que siempre alguien decide por ti, los ingresos involuntarios, ventilación forzosa, condiciones mecánicas, tutelas, curatelas, abortos coercitivos, esterilizaciones forzosas, son cosas específicas de las personas diagnosticadas. Pero esas violencias llegan como consecuencia de muchas otras violencias previas que uno ha vivido, ¿sí? Y, perdón, yo reivindico, yo para mí me pareció maravilloso, espero no ser spoiler, y la persona no comete absolutamente ningún acto violento porque tiene un problema de salud mental. Comete actos violentos porque no puede más con la violencia que vive. ¿Sí? Es defensa propia en algún momento lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, no quiero ser spoiler y bueno, eso precisamente como fundamental, estos espacios son tan importantes para empezar a pensarnos también, ¿no? Interseccionalmente con otros colectivos, ¿sí? Y bueno, esperemos que haya muchos más. Estamos reivindicando un cambio, ¿no? En la sociedad. Empecemos por nosotros mismos. Queremos integrarnos, no queremos ser un gueto. Empecemos por nosotros mismos, integrándonos en la sociedad, en el que pasemos desapercibidos entre medio de ellos. No que nos señalen como aparte. Esto para mí es importante. Yo por lo menos es lo que he intentado practicar. Y estoy en la situación en la que me encuentro y creo que la sociedad no me está marginando. Yo soy voluntario en Cruz Roja y a mí en Cruz Roja todo el mundo sabe que tengo un problema de salud mental y nadie me trata como si fuera un outsider o fuera de juego. Me tratan como uno más. Y si noto alguna cosa, lo van a entender. Simplemente comentar esto, que la claridad empieza por uno mismo. No sé si es. Bueno, ya que estamos de entrenamiento, yo voy a contar muy cortita mi historia. Yo en el 2001, pues bueno, vengo de una familia rural, violado un rollo patatero de esto, de una gente sufrida, entro en... Yo tenía una consulta en enteropatía y terapia agresiva y entro pues en tema de secta, de historia, y en el año 2001 entro en un brote psicótico. Para mí fue una cosa muy rara que nunca lo he tenido y terminé en el psiquiatra y mi mujer me sacó en una semana, eso es importante. 2002, 2005 me integré en mi psicosis, yo me creía un dios y en 2005 decido salir. Yo busco ayuda y vengo con el título de esquizofrénico. Me decían, toma la medicación siempre, y yo como el tema de naturopatía quería buscar el origen del problema. 2009 encuentro un psiquiatra que me dice que tengo psicosis no rating específica y pues me dice, toma la medicación siempre, tendrás espacios más abiertos de psicosis con puntas más bajos. Y yo digo, no tomar lo que es pero acepto ya que yo tengo algo que se llama psicosis, yo ahora le digo locura, que en 2000 acepto que tengo locura y tomo el despertar. Y con un dibujo que veo de inclusión. Ha sido un trabajo en el 2019, estamos en 2005, de unos 15 años, y llevo un año en la historia. Ha sido pues muy duro, una historia muy fuerte.
Pero entonces yo recuerdo que en Finlandia hay un grupo que trata la psicosis con resultados. Lo leo y es lo que he aprendido yo en 15 años. En 15 años ya he aprendido. Si esto no es tan difícil, enseñar. Tú tienes un espacio de locura, pues trabájatela. Observa la mente, vas a caer y vete a trabajar lo que tú tienes. Y esto te puede enseñar en 3 años sin ningún problema. Yo fui experto documental. Pero esto que hacemos a los niños que ven cosas raras, amigos invisibles, que tienen alguna vez estado de locura, van al psiquiatra y le dan la medicación para toda la vida. Pero a un niño que le da la medicación le están creando una sinergia cerebral tremenda. Es que quito la medicación y tengo psicosis, y lo están creando. El problema está que esa reivindicación a los niños, a las personas, no llega. No tiene una segunda información. La familia no tiene una segunda información. Esto no llega. No se puede llegar, pero al final va a haber niños que tengan mi cambio y van a hacer historia. Si yo pienso que el tema del suicidio tan famoso, están creando un nicho de mercado de suicidio y cuando esté van a decir, tú suicidas, tómate la medicación. Ya han ganado las multinacionales químicas y no solucionan problemas. Y no se llega a las personas que hay. Para mí el manifiesto que llega a todas las personas, intentar que hay otras soluciones y dar soluciones concretas, reales, aunque sean de derecha, de izquierda, del centro, tiene que haberlas. Si no, cuando una familia tiene un problema, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Bueno, esto lo dejo como reflexión. Bueno, yo creo que la psiquiatría y lo raro y tal han tenido sus épocas. Gente transexual hace años eran tildados de gente pues con problemas psiquiátricos, todo el colectivo homosexual decían que se podía curar con una terapia. Y bueno, creo que el niño que ve cosas de pequeño, ¿no? Pues Cristo, si hubiera estado en el siglo XXI, le habrían inflado pastillas. O sea, Moisés decía, es que habla con una zarza ardiendo, y digo, bueno, no, tú vienes para aquí porque, bueno, tú estás con más. O sea, me refiero a que las cosas tienen su momento, ¿no? Y en relación a la pregunta de la sociedad que hacías tú, sí, evidentemente que no nos gusta integrarnos a cierta parte de la sociedad. Eso no quiere decir que no seamos capaces de integrarnos a ciertas partes de la sociedad. Yo, personalmente, no soy capaz de conseguir en ciertos grados de locura de cosas que veo en la sociedad. O sea, yo no soy capaz de seguirle. No estoy tan loco como según qué partes de la sociedad. Eso lo siento, pero no puedo seguirles. Pero sí que tenemos en Radio Contrabanda, Radio Nicosia, tenemos un espacio de los miércoles de 4 a 6 de la tarde que hemos invitado a los manteros, hemos invitado a mucha gente, colectivo de trabajadoras del sexo, bueno, un montón de gente que también sufre como nosotros, la incomprensión de gente que hay gente que está muy tranquila en su casa y no quiere salir y que le molesta todo lo que sea diferente a ellos. Y policía, quítame lo que me molesta. Hay policías que son psicópatas. Lo que pasa es que como tiene la ley de su mano, pues, bueno, nadie se pregunta qué puede pasar. En Radio Contrabanda hay una pegatina de un chico que hace 15 años o no sé cuántos años le pegó un tiro a un policía y ese hombre no ha pasado por la cárcel. No sé, y era un policía. O sea, y nosotros tenemos un grupo más que estamos repensando nuestra masculinidad porque estamos hartos de que siglos contra siglos nos digan, no, es que tú no eres un hombre porque no eres un macho cabrona, que vas jodiendo a la gente y te metes en todas las hostias y que encima eres un cerdo y bueno, o sea, el modelo ese antiguo de hombre lo repensamos cada 15 días y bueno, es una manera también, un guiño esto podemos hacerlo así, ¿no? ¿Qué os parece? O sea, podemos cambiar. ¿Cuántos grupos de hombres hay en sitios que no están con gente diagnosticada? No sé, estaría interesante también pensarlo, ¿no? Hay que repensarse en lo mismo. Bueno, yo quería hablar también por el tema de los niños, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema que es la educación, ¿no? Y claro,
en el sistema actual que tenemos, un sistema heredado de hace 200 y pico de años, de las cadenas de montaje, y bueno, no preparan para lo que es la vida. El sistema educativo no prepara para la vida, prepara para convertirte en un autómata de una cadena de montaje. Entonces, aquí claro, yo creo que también hay un trabajo pues intenso de enseñar a lo que son las emociones, enseñar lo que es la alimentación, o sea, hay todas unas asignaturas básicas de vivir que no están en el currículum de la enseñanza pública en general. Sí que hay algunos casos pequeños, pero que hay algunos casos de cosas de que ya se empieza a cambiar. Está la XEI, la xarxa d'educació lliure, y hay también pues, algunas escuelas públicas con educación libre, pero en general no se hace. Y esto, claro, luego cuando vas creciendo con esa educación basada más en datos, ¿no? Y además es unidireccional, bueno, cuando vas creciendo, claro, no sabes gestionar tus emociones, no sabes gestionar lo que te pasa, no sabes identificar el miedo, no sabes identificar el amor, no sabes identificar nada. Y claro, eres un poco lanzado al mundo de esa forma, ¿no? O sea que, bueno, también creo que el orgullo loco tendría que poder poner un poco las directrices de qué es la educación emocional, ¿no? Bueno, eso. Ya tengo. Estaba antes. Luego, ahora. Al hablar de niños, me viene a la mente una cosa que me contó un profesor, un maestro. Y él decía que muchas veces tienen muchos niños con diagnósticos, pero que realmente el diagnóstico psiquiátrico está tapando otras cosas. Porque me decía, es que hay niños, tengo niños, que lo que necesitan es que entren los asistentes sociales en su casa. Y muchas veces eso se tapa con un diagnóstico, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión de que muchos de nosotros realmente tenemos diagnósticos y estamos tapados con pastillas, pero lo que realmente tenemos son violencias sociales que hemos vivido de niños. Entonces, cuando estos niños empiezan a dar esos síntomas porque nosotros hemos tenido en la infancia, ya no esperan a que lleguen a nuestra edad, ya antes ya les empiezan a dar pastillas para que no hablemos de violencia social de diferentes tipos, como bien ha dicho mi compañero Hernán, que son ciertas que ocurren. Y yo creo que también una cosa que me está gustando mucho es que deberíamos hablar de un acto festivo y porque lo hacemos, pero estamos abordando muchos temas. Y yo creo que eso es muy bonito y que también eso es una primera piedra, ¿no? Cómo, de alguna forma, a partir de un acto festivo, estamos también hablando de violencias sociales, cómo esas violencias nos empujan a acabar necesitando unos síntomas o un trastorno mental para protegernos de lo que estamos viviendo. Y bueno, me parece muy bonito el derrotero que está tomando la reunión, por eso, porque estamos abriéndonos más allá de un momento festivo y de un día concreto. Simplemente es eso. Bueno, yo estaba pensando ahora también, como los compañeros, como Rosa, de qué se está hablando o cuál sería el tema, y están saliendo muchos temas, pero la idea que me hacía yo, porque no deja de ser una percepción, ¿no? Hablando de percepciones, es que se habla de que hay un mundo muy duro. Hay un mundo muy duro. Hemos vivido algo que nos, como que sentía que algo que tenemos ahora mismo en común es que hay un mundo duro, y como decía la compañera, constantemente se tapa, ¿no? Da igual, es
como que cualquier esclecha, cualquier grieta que se van creando, porque es verdad que el tener, yo qué sé, el niño ya tiene que estudiar, tiene tiene la vida decidida casi, ¿no? Y si tienes cierta sensibilidad, ni tan siquiera, yo creo que lo siente todo el mundo en algún momento dado, eso puede petar, en algunos casos, en forma de diagnóstico. Pensaba también esto de qué es el diagnóstico, porque el diagnóstico para mí es algo que queda para siempre, en el sentido. Yo tengo muchos diagnósticos, de hecho, pero tengo como que me ha quedado la vida y yo ahora me siento bien. Desde hace muchos años me encuentro muy bien y ni tan siquiera en estos momentos creo que es eventual, puede pasar. No estoy tomando nada de medicación con los médicos, he tratado con los médicos, durante 3 años he bajado y ahora estoy perfectamente. Pero en cambio siempre estoy en sospecha. Y esto lo digo por mi familia, ¿no? Porque siempre hay como una alerta, ¿no? Y un día les dije, hostia, pero si soy el que está mejor de aquí, de esta familia, soy el que está mejor. Y si no os dais cuenta de eso, ¿no? Y es porque uno queda marcado de por vida puede volver a pasar. Y es así, o sea, lo hago en tono de broma y tal, pero cuando se lo comentaba, es así, o sea, aquí está todo el mundo como una puta cabra, yo me lo he tenido que currar durante 15 años, ¿no? He tenido, ¿qué ha pasado? ¿No? Y aquí, como la gente, si no petas del todo, o si no, te llevan a ese lado, ¿no? Te ponen una pensión, te recluyen, te dicen, ¿vas a hacer esto? Y entonces dices, voy a hacer esto. Y todos los que estamos aquí, estamos como reflexionando de que ha pasado algo más allá del nombre. Hay como un trabajo de el mundo es duro y el nombre no tiene nada que ver con el mundo que estamos describiendo. Y entonces ahora quería acabar simplemente con Joker, para defenderla también, como Hernán y como Marc también, porque Joker, tampoco intentaré, no voy a hacer spoiler ni nada de eso, pero Joker, que os animo a que la veáis, porque me parece una de las mejores películas que he visto en los últimos años, de bien hecha, habla de un mundo duro y al final, por fin se explica, ¿no? ¿Qué pasa con la locura? Sí, es una locura, sí, está loco, el loco mata, no es solo eso. De golpe hay una explicación de por qué hay una violencia ahí. Y queda siempre como la no explicación, sino esta persona mató, esto sin entender. En Japón se admite más cuando ven una escena extrañísima, ¿no? Yo qué sé, de alguien gritando, de tal, no sé qué, en vez de escandalizarse, entienden que eso puede estar pasando por alguna razón. En cambio nosotros lo descontextualizamos y decimos, ¿qué le pasa a esta persona? ¿O qué? Y al final de lo que hablamos es, o lo que sentía yo es, todo este dolor que tenemos tiene una explicación, y es que es un mundo duro. Era eso. Buenas tardes. Yo creo que todas son buenas tardes. Yo estaba escuchando atentamente y tengo una pregunta. Cuando nos dan el diagnóstico, ¿cómo debemos estar en el mundo? ¿Cuál es nuestro papel? A mí me diagnosticaron el diagnóstico y para mí fue como si me tirasen piedras encima mía. Me tiraron piedras y me cayó una losa. Y durante mucho tiempo, esa losa de vergüenza, de cómo voy a presentarme ante la gente, qué va a pensar la gente de mí, de mi familia, pues me lleva a tomar unas decisiones que dije que solamente me importaba llevar una vida normal, que todo el mundo pensara que lleva una vida normal. Y eso me estuvo, pues aparentemente pues tenía la vida normal, pero me iba machacando poco a poco, porque era que no descubran mi diagnóstico, porque es una vergüenza para mi familia, es una vergüenza que dirán de mí, me van a dejar sola, me van a esto, y durante muchos años estuve llevando una vida
que era por la vergüenza. Aparentemente, pues sí, pues tenía la vida, pero yo cada vez que intentaba llevar esa vida me iba hundiendo hasta que un día, pues por muchas cosas, petó todo aquello, ¿no? Esa burbuja petó. Y yo lo que creo que tenemos un papel muy importante porque o sea, yo en un tiempo fui una persona sin voz. Y yo creo que con el orgullo tenemos una responsabilidad muy grande. Para esas personas, incluso nosotros que en algún momento no hemos tenido voz, tenemos una responsabilidad muy grande de decir, somos esto en la sociedad, ¿qué pasa? No es ninguna vergüenza. Y yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande, o sea, muy grande de eso, de decir no pasa nada, familia, no pasa nada. Aunque lleves una vida diferente, que no sea ir a la oficina, llegar, hacer el viaje a Tailandia, porque todo el mundo cuando hace un viaje, todo el mundo hace el mismo viaje. Si uno tiene un coche, todo el mismo coche. Si uno lee el libro, todo el mundo... O sea, y el hecho de que nosotros no hagamos el mismo viaje a Tailandia, o el mismo coche, o la misma película, que yo que la pienso ver, que no pasa nada. ¿Por qué todos tenemos que hacer lo mismo? Y el orgullo loco está para decir, tenemos una vida diferente, porque todos somos diferentes, porque aunque esas personas hagan el mismo viaje a Tailandia, el mismo coche, y el mismo perro, y los mismos niños con los mismos nombres, en su foro interno llevan vidas diferentes, porque cada uno tiene su característica. Pero lo que dice el orgullo loco y la locura es decir, ¿por qué tenemos que esconder nuestras particularidades? ¿Y por qué tenemos que esconder nuestras pequeñas locuras? ¿Y por qué no podemos mostrar al mundo de decir, oye, pues si a mí en privado me gusta hacer esto, ¿por qué tiene que ser una vergüenza, no? Y nosotros lo que hacemos, y en cierta manera nosotros también hacemos molesta, porque el hecho de que reivindiquemos nuestra locura y digamos, pues somos así con nuestras fragilidades, en cierta manera damos miedo, porque la gente trata de tapar esas fragilidades que la gente no quiere mostrar, y que lo tapa imitando lo que hace todo el mundo, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir a por todas. Y este orgullo loco lo vamos a petar. O sea, lo vamos a petar. Bueno, lo que decía Rosa, que está siendo un grupo de ayuda mutua, esto ya, que yo voy a salir con las pilas puestas, ¿no? La verdad que me va a ayudar para dormir bien esta noche. Hablábamos, no sé, un poco de reflexión. El otro día me paraba en mi casa, ¿no? De izquierdas, de derechas, de centro, ¿no? Lo que hablábamos. Sí, sí. Y yo pensaba, yo soy de izquierdas, ya me he ganado el cielo, ¿sabes? Y creo que no es la verdad. O sea, por mucho que sean muy sociales, ayudamos a la gente, nos gusta toda la parte social, ayudar, de izquierdas, lo que uno quiera, para todo el pueblo. Pero ¿realmente es cierto eso? ¿Que somos más buenos? Yo, desde que di un paso hacia arriba, hablando con cargos políticos, he quedado con gente de Esquerra Republicana, con la CUP, con del PP, de Ciudadanos, ¿no? En el fondo me di cuenta que es más la persona que no al grupo que pertenezcas, ¿no? Que yo puedo ser de izquierdas y realmente lo soy, ¿no? Pero por eso no quiero que todo el mundo también me perdone de lo mal a veces que hago las cosas, ¿no? O sea, esa es una reflexión que afecta también a la gente con dinero también, y pueden ser de derechas. Por ejemplo, yo cuando empecé la asociación en San Cugat, yo soy de Tarrasa, yo me he criado en la calle, ¿no? Pero en San Cugat hay mucho dinero. Eso alguien tiene. No pasa nada. Bueno, pero lo voy a votar. Pero no, ya está. Y allí es donde se toman más antidepresivos de toda Cataluña. ¿Por qué? Pues porque yo voy cada día a la peluquería y tú vas cada semana. Yo tengo un Ferrari y tú tienes un Fiat 580.
Y la gente de esa lucha, la sociedad que nos inculcan a ser más, más y más, pues también hace que al final acabes, también se tira la gente al tren, es a Cuba. Lo que pasa es que no salen los medios de comunicación, porque no interesa, porque es que la sociedad no te ha ayudado a que tú hayas mejorado, entonces eso no interesa. Hablábamos, por ejemplo, el otro día de la violencia de género. ¿Cuántas muertes llevamos? Que no quiere decir que esa persona, que yo estoy a favor, ¿no? Que no se haga eso, ¿no? Pero 60 muertas, ¿vale? Pero es que en suicidios llevamos 5.000 y pico en un año, ¿sabes? Y de eso no se habla. Eso queda ahí tapado. Hablábamos de salud mental. Gente con depresión al año, de un 30 al 40%, que pasará a lo largo de su vida con un problema de depresión. Trastorno obsesivo-compulsivo, un 7% de la población. Si empezamos a mirar números, yo me parece que aquí el orgullo loco pues tendría que estar toda la población. El gran problema que hay es que cuando uno se siente mal, y lo que tú decías, que uno no está todo el día viendo visiones, sino es a momentos, la gente se acaba conformando, ¿no? Si uno tiene ansiedad, ya es tu forma de vivir. Si uno tiene depresión, pues acaba también normalizando casi. Y la gente pues en su casa, señoras de antes que con su marido pues les pegaba y tal, pues se quedaban en casa, no salían, se quedaban durmiendo cuando venía el marido les hacía la cena y tal, como mi madre que no ha tenido depresión. Pues claro, pues es que han sido gente incapaz de salir. Yo creo que somos los pioneros y los primeros y tenemos que hacerlo. Lo que hablábamos en los colegios, que existen colegios pues que ya se está practicando el tema de gestión emocional y tal. Nosotros hemos hecho con mi compañera, temas de prevención, y nos hemos quedado asustados de lo que llega a ver. Gente que se espera al final, niños que se esperan al final, pero es un búnker, no puedes acceder si los padres ya no los entienden. ¿Cómo entras allí a ayudar a esa persona? A un niño que es menor, es imposible. Hasta que él sea grande y se dé cuenta. Entonces yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en la prevención, ayudar a las personas, todas las que podamos, y luchar contra la sociedad. No sé cómo lo veis, pero más hacer difusión y ayudar a las personas que lo están pasando mal, ¿no? Que están en casa con una depresión, que no pueden levantarse de la cama, ¿no? Gente que tiene ansiedad, que les da miedo salir, gente que no puede conducir, gente que lo que hablabas, que te puedes quitar la casa y te puedes tirar por el balcón, y acabar por normalizándolo, pero no luchar en contra, sino apoyar, ¿no? Yo me considero activista también, ¿no? Porque estoy aquí, pero es lo que hablábamos, que afecta a todo el mundo. Intento más, me preocupa más, menos la sociedad, me preocupa más un chaval en la cama que no se levante, o que la madre no sepa cómo sacarlo de casa. Pues eso yo creo que esa ayuda es la que tenemos que ir dirigidos de momento. Luego que somos más colectivos, yo creo que llegará un momento que llegarán autocares de Madrid, no, hombre, vendrán autocares de toda España aquí, para Barcelona, ¿no? Y al final pues se normalizará todo el tema de salud mental. A nosotros nos harán una estatua en la Plaza Cataluña y seremos famosos por siempre, ¿no? No, pero es un poco el tema ese de reflexión, ¿no? Yo me cansa la lucha esa contra la sociedad. Yo creo que es mejor sumar, ¿no? Ahora mismo, porque somos un colectivo pequeño y cuando seamos más entonces podemos luchar contra la sociedad, pero que bueno, tenemos que hacer nuestro granito de arena, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, simplemente era una reflexión, ya está. Bueno, yo no sé, he ido apuntando unas cosas y a lo mejor hay cosas que quedan más cerca, pues son más pequeñas, pero no con menos poder que cuando hablamos de transformar la sociedad, ¿no? Todavía no ha salido aquí, hemos hablado de estigma y hemos hablado de estigma social, ¿no? Hemos hablado de Joker o de circos, de lo que sea, pero eso tiene que ver con imágenes que se generan en la sociedad, que genera estigma para un montón de cosas. Es decir, la sociedad es fenómena para estigmatizar a gitanas, a mujeres, a un montón de gente. Es decir, no tenemos el monopolio de eso. Lo que sí que tenemos, donde sí que tenemos monopolio es en el estigma, que aquí los psiquiatras no lo reconocían, lo afirmaban que el estigma en salud mental se genera desde el estamento médico. Entonces, esto es otro melón del que no hemos hablado, pero esto lo dijo Fernando Colina y Laura Martín en mayo en la biblioteca en Plaza de Sets. Lo dice bastante más gente. Quiero decir que el estigma lo genera
la misma gente que hizo el cambio del DSM-3 en 1980 y a partir de ahí el 4, el 5, que ha llevado a las anfetaminas para niños, cada vez hay más, ya hay supervisión de que hay un 6% de niños tratados y diagnosticados en TDAH, se ha disparado desde 2004, que es cuando entra Concerta, se ha disparado el consumo de metilfenidato, o sea, anfetamina, una anfetaminoide, y hay la guía de práctica clínica del Ministerio de 2010 y la de Cataluña de 2015, la adaptación local, tienen más del 75% de conflictos de interés en un caso en 2 laboratorios y 3 en Cataluña, porque ya había habido una campaña y había un tercer laboratorio de los grandes sacando fármacos, ¿no? Quiero decir que o señalamos ciertas cosas que se salen también. Quiero decir que si vas al congreso de psicofarmacología crítica y te enseñan los efectos de los fármacos en primates y ves lo que ocurre en primates con ciertos fármacos, es que cuando alguien aquí en Cataluña cifra en 1000 muertos por año mayores de 70 años por consumo indebido de ciertos fármacos geriátricos, vinculación directa, estadística, pero directa, solo en Cataluña, solo mayores de 70 años, es que están pasando cosas que son, a lo mejor, no son tan festivas. A lo mejor la fiesta puede ser lo que tiene que venir detrás de otro tipo de acciones, y me venía a la cabeza también cuando en Galicia sacaban una camilla con correas de la calle y lograban artículo tras artículo para poner el fin de las contenciones mecánicas con acciones en la calle. Quiero decir que el Día del Orgullo Loco puede ser una fiesta que incluya muchas cosas y que puede ser a lo mejor el final, con el tiempo, de ir incluyendo otros tipos de prácticas y de denuncias también, ¿no? Porque es que hay cosas que, lo que comentabas por aquí tú, o tú también en cuanto a algo para toda la vida. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo este diagnóstico es de esta manera? ¿Por qué en el año 80 el principal responsable del National Institute of Mental Health de Estados Unidos, estudios en relación a la esquizofrenia, escribe una carta a la APA americana diciendo que renuncia? ¿Y por qué renuncia? Y porque esta persona que desarrolló el proyecto Soteria en Estados Unidos en los años 70, replicado y que tiene cierta similitud con diálogo abierto hoy en Finlandia, ¿por qué dice que la APA no es psychiatrical, sino psicofarmacológica? Es decir, sí, la FDA y la EMA también, es decir, la EMA también lo prueba todo y rebaja las maneras, los protocolos de aprobación de fármacos y lanzamientos al mercado. Quiero decir que hay cosas que nos afectan de pleno y no son solo estas otras, y las digo porque como no ha salido mucho, lo pongo yo y sé que en esto que digo, y tampoco es que haya dicho mucho, o sea, he dicho muy poco, hay diferentes formas también hay diversidad en cómo entendemos lo que necesitamos, lo que nos va bien, porque tenemos historias de vida diferentes y porque necesitamos, según la historia de vida que tiene cada quien, y en una ciudad dura como Barcelona, o como puede ser, yo qué sé, Madrid, van bien ciertas cosas, pero volviendo a lo que a Finlandia o a otras maneras de actuar, hay dosajes, o sea, hay dosis de fármacos, hay tiempo para dar un fármaco, o hay tendencias, espero que en declive, cayendo en desuso ya, de hacer las dosis eternas, es decir, crónicas, acumular cócteles de fármacos. Y ahí me voy a Joker, que hay un 7 por ahí, no como número de... Es decir, de Joker, y a lo mejor cierro en Joker. Joker lo que plantea, además de lo que comentaba Marcos y Hernán antes, hay un elemento sistémico y de transmisión de esto ligado a las violencias, ¿no? Y es un dibujo también de cómo se transmiten, igual como se transmite la pobreza, ¿no? Sabéis que el gen de la pobreza pues no existe, pero en cambio sí que se transmite la pobreza. ¿Qué pasa con eso, no? Entonces, esta reflexión que lleva a la transversalidad, a plantearnos por qué aquí podría estar gente que sufre con la PA, en la PA o sin la PA, pero que están en desahucios y están sufriendo, y esto sí que sale en los periódicos, está relacionadísimo. El sufrimiento
con los desahucios, o los anuncios de desahucios, maltratamientos, o sea, todo lo que se ha dicho ya. Hay un montón de personas que practican soporte, ayuda mutua, soporte mutuo, que podrían también estar aquí. O nosotros en otros espacios, porque hay gente que sí que hace doblete, está en ámbitos de salud mental y también está con la PA aquí en Madrid, en Granada, en un montón de lugares, ¿no? Entonces, solo quería decir esto y que eso, que ya está, que este componente de transversalidad. Hay una cosa más, que no todo son violencias. Luego hay una palabra que no la hemos dicho mucho y es la escucha. A veces simplemente porque no te escuchen, te puedes, o sea, no sentirte escuchado, escuchada, puedes saltar por ahí. No hace falta que sea una cosa u otra, es decir. Solo una cosa para me preocupa muchísimo lo que has dicho de los ensayos clínicos con primates de estos nuevos fármacos no se están haciendo públicos. Y el diseño sesgado de ensayos. Claro. Sin contar el síndrome de abstinencia. Claro. Como incluido como factor. Bueno, hay un montón de cosas. Es muy preocupante. Bueno, a mí me da un poco de vergüenza hablar en público, pero es que ya está todo esto bastante calentito. Felicidades porque el vídeo está muy bien hecho, la música es... bueno, a mí me ha impresionado, no sé si lo tienes colgado en algún sitio. Lo podemos colgar en la página de los Rewards. Vale. Estaba esperando el estreno. Vale. Felicidades porque me ha encantado. Entonces, yo creo que estamos hablando de acciones. Creo que una acción debe de ser tolerancia cero a la contención mecánica y otra acción es no al tratamiento forzado. Entonces yo creo que el sistema de salud mental no está respondiendo a las necesidades de las personas que tienen un malestar psíquico. Yo creo que también dentro del colectivo lo que debe de funcionar es la autogestión y la ayuda mutua. Siempre que vayas a un sistema de salud te vas a encontrar con los profesionales que estamos cronificados y que no podemos responderos a vosotros porque ya cuando ha explicado que yo estoy estudiando psicología, ¿no? Yo soy enfermera de salud mental, especialidad en salud mental. El sistema es pues nefasto, hay mucha negligencia. La negligencia se tiene que denunciar y esa denuncia tiene que partir por vosotros, pero vosotros también yo creo que tenéis mucha responsabilidad para la gente que viene detrás vuestro, sobre todo gente joven de 14, de 15 años, niños, porque hay una sobremedicalización de los niños y esa es vuestra responsabilidad porque lo que viene detrás está muy enfermo. Entonces, yo no creo que se tenga que hablar de trastorno mental, no creo que se tenga que hablar de diagnóstico, no creo que se tenga que hablar de trastorno de mental ni enfermedad mental. Yo creo que nuestro lenguaje también tiene que ir cambiando, porque estamos tenemos que ir deconstruyendo el estigma a través de nuestras propias palabras. Estoy muy bueno, de alguna manera los grupos de autoayuda tienen que estar comunicados para tener más fuerza. No es cuestión de derechas y de izquierdas, pero sí que es verdad que esa sociedad neoliberal globalizada pues provoca que tengamos la obligación de ser felices y quien no es feliz pues no deja de tener coherencia en esa sociedad, ¿no? Porque nos están como a través de las redes sociales diciendo pues cómo tenemos que ser, ¿no? Entonces, quien no responde a eso, pero claro, yo creo que cuando alguien peta, cuando alguien se rompe, es que el sistema no funciona. O sea, y al final debemos de hablar de percepciones, de una manera de sentir, pero creo que hay que analizar lo que está pasando en la sociedad y sobre todo hay que reivindicar una serie de decretos que hay, tenemos un sistema legislativo que no está funcionando, porque lo principal es que la persona tenga autonomía y tenga trabajo. Entonces estamos hablando de espacios que estamos, digamos, ocupando en la calle, pero también tenemos que ocupar el espacio laboral, porque yo me he encontrado con enfermeros, porque yo soy enfermera,
pues que, bueno, al final pues eres compañero y esas personas que están diagnosticadas, porque hay diagnóstico de enfermeros, de psiquiatras, de psicólogos, quiere decir, todo el mundo puede tener un malestar, pues estas personas que te las encuentras en el trabajo, pues terminan machacadas. Quiere decir, el decreto que tenemos, yo creo que se tiene que reivindicar, que hacer acciones para que tengamos posibilidades de ocupar ese espacio laboral que pertenece, porque eso es un derecho. Entonces, a partir de esa autonomía, de un espacio laboral flexible, donde tengas la ayuda de compañeros que estén involucrados en esa forma de funcionamiento, ahí tenemos, yo pienso que por ahí tiene que ir la acción. La acción, no, o sea, si tú vas a un psiquiatra, o yo voy a un psiquiatra, seguramente me dirán que tengo un diagnóstico, porque como decías tú, cuando estás haciendo, bueno, a mí no me sirve de nada saber, tener conocimientos de salud mental, a mí me ha servido de algo estar digamos, trabajando, y no me interesa qué tengas tú, me interesa lo que tú estás diciendo para saber abordarte. Entonces encuentras pocos profesionales que te sepan dar y abordar. Lo que falla en los diagnósticos, creo personalmente, en los diagnósticos de nuestro proceso de SENA, es que solo observan o solo sacan a reducir el síntoma más superficial, y todo lo que hay debajo, eso no se trabaja. Entonces es como que cuando, al menos como psicóloga o psicólogo, bueno, sí, después de acabar la carrera te encuentras a alguien con un problema de salud mental, lo único que vas a poder hacer es percibir esa sintomatología que es súper superficial a las cosas de base y núcleo como persona, como persona. Entonces, casi que es un conocimiento académico que no sirve de mucho. Entonces, creo, esto es mi opinión, evidentemente, pero creo que como, por ejemplo, ¿no? En medicina tú tienes prácticas que durante todo el año, o sea, la carrera que dura 6 años, tienes prácticas muy recurrentes. En psicología no pasa nada, no pasa nada de eso. No te dan la opción de estar en contacto con esas realidades para que tú te puedas como impregnar de ellas y al final darte cuenta que el diagnóstico es una cosa que si está o no está, da lo mismo, porque lo que importa es como el sufrimiento y las necesidades de esa persona. Por tanto, cuando decíamos, o sea, tú planteabas la cuestión de qué acciones, ¿no?, se pueden hacer, pues ser muy pesados, muy pesades, da igual, con cómo se educa a las personas que teóricamente luego tendrán que lidiar con este problema de la sociedad, que es un problema más, bueno, o sea, eso. Y quiero decir que, no sé si, no creo que sea tan, si eres de derechas o de ya es más ir a una idea política, es que el problema es que hay el sistema capitalista hegemónico que marca una norma en concreto y que, o sea, todos los malestares de la sociedad, y no me refiero solo a los de la salud mental, son consecuencia de esta violencia sistemática que llevamos viviendo mucho tiempo con ello. Y hablo de todo, del racismo, del machismo, del estigma mental. Entonces, otra acción que yo veo que se puede hacer es como, primero, visibilizar el orgullo loco con otras, o sea, estoy hablando de interseccionalidad, obviamente, pero con otras asociaciones, otros movimientos que seguramente van a estar más abiertos, podrán empatizar más con esta problemática o esta cuestión, no sé muy bien cómo decir, para que se dé a conocer más, ¿no? Y para que la gente se haga, como tú te haces aliado del feminismo, también te haces aliado, aunque no tengas ningún diagnóstico a tus espaldas,
te haces aliado de esto que está pasando. Y eso es lo que he pensado. Y ya está. Creo, Dora, que ya teníamos que ir, dentro de poquito tenemos que ir cerrando. Es un... A las 8:30. ¿8:30? Ah, vale, tenemos un ratito más. Está afuera. Tenemos un ratito más. Es una tarde muy linda, muy interesante. Hay varias cosas que por aquí quería compartir a partir de lo que estuvimos hablando. Para empezar, si retomo el tema de los diagnósticos, a veces el problema está en aquello que esperamos de quien define los diagnósticos, porque los diagnósticos son en sí mismos el nombramiento de una serie de síntomas, nada más. No hay nada más que ahí, no hay nada más ahí. Entonces el tema es muchas veces la unidimensionalidad de la aproximación al sufrimiento psíquico por parte de la psiquiatría, que hemos dejado en la psiquiatría toda la cuestión de los malestares, o por lo menos el esqueleto central del trabajo sobre los malestares, cuando la psiquiatría en realidad, y la psicología también se ha ido aproximando cada vez más desde ese afán positivista, a generar diagnósticos, categorías que definen una serie de síntomas, y punto, y ya está. No van a intentar buscar las explicaciones, más allá de explicaciones biológicas de los neurotransmisores, no hay explicaciones sociales ahí. Entonces no esperemos nada de ahí, vayamos por otro lado, la idea es ir por otro lado. Y creo que lo interesante del orgullo loco, que nos une a personas de diferentes llegadas, diferentes historias, diferentes itinerarios, asociaciones, entidades, colectivos, etc., es que de repente nos nuclea de tal manera que podemos interpelar el relato oficial, de alguna manera, ¿no? Juntos podemos hacer esto que se estaba diciendo hoy, esas explicaciones, salir de las explicaciones centradas en la dimensión diagnóstica o en la dimensión más biomédica, y empezar a tratar de poner en foco sobre todo el relato asociado a las experiencias vividas, y eso pone en juego también la necesidad de que en toda aproximación tenga un lugar central la experiencia vital, los saberes profanos, etcétera, etcétera. Entonces, el orgullo loco es un espacio para mí que nuclea la posibilidad de un otro relato, un otro discurso, una otra razón, que decía Marco, otras razones. Podemos empezar a dar las razones. Y eso nos nuclea a todos, que vengan, es eso, que vengan enfermeros, psicólogos, quien ha tenido el diagnóstico, quien no ha tenido el diagnóstico. Esa es la idea. Uno de los desafíos grandes, que lo traía Hernán también, y creo que lo traía Marc, es este tema también de cómo trabajamos las resonancias con el afuera, y también lo traías. ¿Cómo hacer para que esto resuene afuera? ¿Cómo hacer? Este año planteamos un lema que era algo así: saca a pasear tu propia locura, en el intento de entendernos todos. En alguna medida todos tenemos esta locura de la que habla Jesús. A todos se nos va la olla en algún momento, a todos en algún momento nos ponemos obsesivos, y al mismo tiempo todos hemos tenido raptos de locura que han sido raptos de una inmensa creatividad, ¿no? Aquello de que las grandes cosas se producen siempre en el límite entre el método y la locura, ¿no? Necesitamos a veces generar espacios de locura que nos aproximen a algo más interesante que este pensamiento lineal en el cual a veces estamos. Entonces, es como esa convocatoria, por un lado, a todos esos otros colectivos, que ese puede ser un debate que podemos seguir trabajando, pensando, produciendo, cómo nos asociamos con esos otros colectivos que pasan por experiencias de opresión similares, la interseccionalidad que comentaba Hernán. Es decir, ¿cómo puede ser de repente que hace algunas semanas hubo una manifestación del orgullo diverso? Apareció el orgullo diverso de alguna manera. Gente en sillas de ruedas, con situaciones, diversidad funcional, etc. Y nosotros no estábamos tampoco ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para generar espacios en donde nos encontremos en esas diversidades y vayamos y vengan, etcétera, etcétera, y vayamos construyendo una masa crítica que maneje otro tipo de relatos? Eso me parece interesante. Generar esta resonancia en nosotros a partir de... No se trata de diagnóstico, no hablamos de diagnóstico, hablamos de esa locura que a veces está buena, a veces no, pero que todos en alguna medida tenemos en algún momento de la vida. Todos podemos encontrarnos en esa dimensión. Entonces, ese es un trabajo que quizás podemos hacer. Y por otro lado, a la hora de pensar, cada uno porque cuando trabajamos muchas veces en Nicosia pasa eso, es decir, esto que hablábamos aquí. Yo no soy loco, que la locura, no estoy orgulloso del sufrimiento, dicen compañeras, compañeros.
No se trata de estar orgulloso del sufrimiento, sino, como se habló aquí, estar orgulloso de aquellas supervivencias, de aquellas creatividades, de aquellas otras locuras que pueden contribuir a la diversidad que hablaba el compañero también hoy a la mañana, ¿no? Entonces, como que veo en estos encuentros, o en este encuentro fundamentalmente, y otros que puedan suceder, porque este encuentro lo pensamos en un momento en la Comisión del Orgullo Loco para ir problematizando, pensando, reflexionando, generando masa crítica para que cuando volvamos a fin de mayo del año que viene seamos unos pocos más y a ver cómo somos unos pocos más, ¿no? Yo, después de escuchar a Jordi Relaño, que ha hecho el comentario de los niños que se sobremedican y demás, y luego que se les dan anfetaminas con otro nombre, pero son anfetaminas. Hablando con un padre, me decía que es importante que se lo daba a su hijo, porque claro, eso le ayudaba a estudiar, porque es su futuro y demás, y decía, no, y cuando llega a los 21 años no pasa nada, porque todo se les quita, se les retira, pero como tiene 21 años, porque no sé qué, no sé cuántos, una explicación muy biologicista, que él se creía y asumía como cierta, se pensaba que realmente le iba a dar a su hijo las anfetaminas, a los 21 años se lo quita y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y mi niño, mientras tanto, ha estudiado y ha hecho un cambio maravilloso, ¿no? Tenemos un futuro problema, porque claro, estos niños se les están dando anfetaminas, se están convirtiendo en drogodependientes. ¿Qué pasa? Que luego van a llegar a una cierta edad, van a empezar a hacer cosas, van a empezar a ocurrir cosas, porque además me decía, sí, porque los niños diagnosticados de TDAH son los niños que tienen más posibilidades de acabar en la cárcel, porque la mayoría y tal, no sé qué, no sé cuántos, convencidísimo, ¿no? A ver, si lo estás convirtiendo en drogodependiente, ¿qué va a pasar con este niño? Además, no estás dejando que su cerebro madure a su ritmo. O sea, estamos creando un niño que tiene que estar sentado en una silla, leyendo, aprendiendo y estudiando, y no estamos pensando que a lo mejor el niño, oye, déjalo que corra, déjalo que salte, déjalo que disfrute de la niñez, ¿no? Y eso me lleva también a filosofar un poco y avanzarme al futuro. ¿Qué pasará cuando estos niños que ahora están sobremedicando con anfetaminas tengan 30, 40 años, haya muchísimos problemas con ellos? Dirán, no, es que es el trastorno. Claro, la medicación no, le hemos dado anfetaminas a este niño toda la vida, la niñez, le hemos frito el cerebro, no hemos dejado que madure, no hemos dejado que avance, no hemos dejado que aprenda, pero no, la culpa de todo lo que está haciendo este niño con su vida es del trastorno. Por eso sois enfermos mentales, por eso necesitamos las tutelas, por eso tenemos que quitarles la voz, porque no sabéis lo que decís. Y por eso, pues muchas cosas. Y se van a escudar en eso. Bueno, pues eso, dejo la reflexión de que realmente muchas veces las medicaciones psiquiátricas nos frían el cerebro y todavía nos enferman. Ahí sí que puedo decir que nos enferman. Sí, pues ya está, la risa. Somos de Tarragona y nos tenemos que marchar, ¿no? Porque Tarragona, la práctica estamos. A ver, ¿cómo podría transmitir lo que pienso que es tan complicado que a mí me entiendan? Yo voy a empezar para que os riáis un poco. Yo creo que el humor es importante. Y voy a comentar una historia mía. Yo soy católico, me comentan que en Medjugorje hay unos videntes que ven la Virgen, pero son personas que van millones de gente, tienen conversiones y todo esto. Voy a Medjugorje. Y yo, como loco, planteo un brote psicótico, un brote de locura y veo la Virgen. Había pensado, ¿no? Fue tan horrible la experiencia que a las 5 de la mañana, tan horrible, que digo a mi mujer, dame una pastilla de esperar, uno entero, porque era horrible, dormí, el brote se marchó. Pero lo que aprendí en esa experiencia es que estando medicado es imposible conseguir lo que he conseguido. Conseguir ese proceso de 15 años con la medicación es imposible. Estaba como, no sé, tonto, como no podía meditar, no podía ver. La medicación es horrible. Yo no sé, ¿cómo te llamas tú?
Lo que tú has dicho, la medicación, los neurotransmisores son pequeñitos, son muy pequeñitos y están haciendo barbaridades. Para mí, cuando alguien entra con un problema, bueno, como te dice, síntomas, pero cuando le das la medicación, le estás sentenciando porque es un inicio de terapia. Yo tomo la medicación, lo tomo un año y ya estoy creando una sinergia en el cerebro, bioquímica, que nadie sabe. Que hacen investigaciones, bueno, pues dejo la medicación, claro, si has creado una química que te está haciendo, para mí, y subjetivamente, cuando se inicia una terapia, la medicación, te puedes ponderar con la medicación, eso sí, te lo hacen muy bien, pero es complicado. El problema está que hay que crear un modelo de que cuando una persona se diagnostica con un problema psiquiátrico, la medicación tiene que ser el último recurso, una ayuda para unir punto pelota y buscar una alternativa. Y para mí, los niños, que se empiece es importante. Para mí, que el orgullo loco se cree una comisión de niños y queremos realmente cosas concretas, modelos a los políticos más caros. Esto es lo que queremos, para mí sería importante. Yo estoy coincidiendo que hay psiquiatras que son neurotransmisores y por cada el MS4 y cada vez cambian para crear más problemas mentales para dar la medicación. Y la medicación aumenta porque hay intereses económicos fuertes y concretos. No sé si me cogéis la idea. El problema no es el diagnóstico. Yo tengo este diagnóstico. El problema es qué se hace a partir del diagnóstico. Es que, a ver, vamos a ver, el sistema es que es perfecto, porque se da por supuesto que en una economía... El sistema es perfecto porque se da por supuesto que en una economía neoliberal y neodarwiniana, que el mundo tiene las mismas oportunidades, si no tienes dinero para pagar una carrera universitaria da igual porque el banco te lo presta, y tienes ya empiezas tu vida endeudado, pero la cuestión es que has empezado tu vida. Luego, si fracasas, pues ya se sabe, es culpa tuya, porque lo has hecho muy mal, lo has hecho fatal y aguántate, ¿no? Y si son 5 millones de personas que fracasan, pues es que hay 5 millones de ineptos en la sociedad, y si son 10 millones, pues es que hay 10 millones de ineptos, sino que se encargan las empresas privadas de construir las prisiones y están pagadas, financiadas por el Estado. O sea, es un negocio. El tener gente en la prisión es rentable. Había un artículo en The Caging of America, Enjaulamiento de América, en The New Yorker, que hablaba de esto, que había 2,5 millones de prisioneros en Estados Unidos. Bueno, pues de la misma manera que hay 2,5 millones de prisioneros, pues puede haber 25 millones de enfermos mentales, y todos diagnosticados, y todos pues con sus medicamentos, y la industria está contenta, y todos están contentos. Bueno, ¿puedo hablar? Aquí. Vale, una voz un poco diferente también, pero voy a intentar... Porque estaba con el medio y... perdona. Para quedarme también horizontal. Yo soy Emilene y bueno, es muy interesante estar aquí en esa charla con vosotros y vosotras y me atravesó muchas cosas. Recientemente se pasó el Día Mundial de Salud Mental, ahora en octubre, sí, y me pasó también una situación que la colega habló ahí, psicóloga, bueno, que trae un poco de nuestra formación, cómo lidamos con la cuestión de salud mental, psiquiatría, formación y también la cultura que sustentamos, ¿sí? En nuestros lugares. Entonces, me pasó que yo
hice un post, por ejemplo, en una red social, y un maestro, profesor, hice otro, ¿sí? Diciendo cómo si saluda o si festeja Día Mundial de Salud Mental. Es como poner una etiqueta, ¿sí? En las personas, o sea, refuerza también un estigma. Y yo comprendí también aquel punto de vista, pero cuestioné. Bueno, creo que hasta que tengamos, ¿sabes? Una política que sea de igualdad, de función, de acogida a todas las personas, es necesario que hacemos ¿sí? Acciones afirmativas, ¿sí? Compensatorias, históricas, paradigmáticas, sí, por todo eso que está se hablando. Entonces, es un poco también de una discusión que no es homogénea, ¿sabe? Homogénea en la universidad, en la cultura, que tenemos sí que está en los lugares públicos, ocupando los sitios, no sé si siempre en la calle de la misma forma, pero tenemos una experiencia de donde vengo, sí, por mi portuñol, creo que saben, sí, soy brasileira y tenemos una experiencia de activismo también allá, que ocupamos plazas públicas en un día de domingo normal, como cualquier otro, y juntamos las personas que tenían ese propósito para convivir con la gente y hacer reivindicaciones. Entonces, no solo en un día específico, pero, ¿sabes? Es una cosa también para mirar sistemáticamente. Entonces, creo que es una afirmación importante y, bueno, de nuestras contribuciones, ¿sabes? Académicas o no, profesionales o como gente, porque el sufrimiento es humano, entonces es común, eso creo que universaliza nuestras posibilidades de experiencias que tienen alguna similitud, claro que se diagnostica aquí y allí, pero para allá de diagnóstico, creo que es eso, no pensar en diagnóstico, pero en modos de vivir, en modos de existencia o reexistências que podemos, ¿sabes?, hablar sobre eso de maneira interseccional. Y también con otros movimientos, como decía Martí, pero continuamente y, bueno, pensando para más allá, que otros espacios podemos ocupar, ¿sabes?, permanentemente. Porque es algo que una cultura, un pensamiento no se cambia, ¿sabes?, puntualmente. Y de una mirada de una extranjera, bueno, de una experiencia que, de donde vengo, bueno, cuando observo, no sé si hace sentido para vosotros eso, pero cuando observo estoy un poco curiosa con la atención que se produce aquí en la Cataluña, en Barcelona, es que faltan algunas informaciones para nosotros, ¿sabes? Tenemos asociaciones, mucha potencia, aquí, ahí, Nicosia y tal, pero no sabemos cómo están conversando, ¿sabes? Cómo es la red, cómo podemos integrar, cuál es el paradigma que si está ahí por detrás, porque en Brasil, por ejemplo, tenemos muy claro cuál es la política, acciones, directrices que queremos, ¿sabes? Es cambiar un paradigma biomédico, que la colega hablaba, para un biopsicosocial. ¿Y qué es eso? Necesita de algo material, necesita de construcción que es también concreta, no solo gasosa, ¿sabes? O creativa, claro, necesita de todo eso, pero es un poco una reflexión para que tal vez sea necesario poner en pauta también
¿cuáles son las propuestas de vosotros, de nosotros, sí, concretamente, para ese Día del Orgullo Loco? ¿Sabes? ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? ¿Qué mundo es ese? Pero en pauta, ¿sabes? Para con quién hablamos, sobre qué, algo un poco sistemático, pero que también cambia el mundo así. Entonces, un poco de una experiencia de allá y mejor o peor, no sé, pero una contribución, no sé, posible. Gracias. Bueno, yo quería decir un par de cosas. Una es que... ¿Perdón? Sí, vamos a cerrar. Cerramos contigo, vamos contigo. Vale, vale. De acuerdo. Bueno, yo voy a dar mi opinión igual, o sea, podemos o no. Por un lado, decir que, bueno, yo personalmente no creo excesivamente en las manifestaciones, igual un poco también a razón de lo que decía ella, de que una cosa puntual pues queda como anécdota durante el año y no es algo que después se recuerde, o igual se recuerda, pero bueno, recordarán unos pocos. Y más es estar en el día a día del trabajo que se va haciendo y en el que las cosas que se van cambiando desde la raíz, ¿no? Y ahí es donde vengo el tema de la raíz, porque a mí siempre me ha gustado mucho pensar en la raíz de las cosas, en la raíz de las cosas, y en este caso yo veo que todo lo que estamos hablando, o mucha parte de lo que estamos hablando, tiene la raíz en la infancia, porque al final, bueno, poca gente nace loca, digamos, la mayoría se vuelve loca o acaban con problemas mentales a lo largo de la vida, y en la infancia es cuando todo se está formando, ¿no? Entonces aquí yo vuelvo a lo mismo, que bueno, es un poco mi tema, ¿no? El tema de la educación. Estoy estudiando pedagogía y bueno, por el hecho de que bueno, si por ejemplo tuviéramos una educación más integradora y más responsable con los niños, yo considero que se hace un crimen con lo que se hace con los niños. En cuanto a educación, no estoy hablando ya de medicación. Entonces, claro, ya para empezar, habría mucho menos drogas, habría mucho menos personas que se suicidan, mucho menos personas que acaban enfermas con problemas mentales. Es algo social y por eso también un poco el tema de que incluye a toda la sociedad y no solo a las personas con problemas de salud mental. Y claro, porque incluye a los profesores, pero también incluye a las familias, incluye a los niños y todo lo que engloba eso, ¿no? Entonces es un cambio bastante grande, pero que yo creo que aquí se tiene que incidir fuerte, como decía el compañero Tony, del tema de prevención, o como decía también la Rosa en cuanto al TDAH, que bueno, yo creo que aquí está la clave, ¿no? En el cambio que después ya no necesitas tantos recursos para sanidad, no necesitas tantos recursos para solucionar lo que ya está estropeado, porque claro, cuando ya está estropeado, ahí tienes un percal. Decía el otro chico 15 años, otros a 20, otros toda la vida, otros menos, ¿no? Pero bueno, ahí está un tema importante.